La princesa Diana Spencer es una figura enigmática de la historia del siglo XX cuya vida y trágica muerte siguen siendo objeto de debate y especulación. Las preguntas sobre por qué toleró las infidelidades públicas de su marido, qué la llevó a la autodestrucción y si el accidente en el que murió fue accidental, siguen preocupando a muchos. Por un lado, Diana era adorada como símbolo de estilo, filántropa y madre de los herederos al trono británico. Pero por otro, no consiguió ganarse el amor del príncipe Carlos, lo que la llevó a convertirse en una víctima a pesar de su aclamación mundial. En 2002, según una encuesta de la BBC, la princesa Diana ocupaba el tercer lugar en la lista de los británicos más grandes de la historia, pero no era ni gobernante del país, ni política grandiosa, ni música de talento. Pero su belleza, encanto y espíritu rebelde conquistaron el mundo. Lady Di fue considerada una madre solícita de los príncipes Guillermo y Harry, una filántropa que no tuvo miedo de abrazar públicamente a un niño, con SIDA en una época en que muchos aún consideraban que el VIH se transmitía por el aire. Diana Spencer fue un icono de estilo y una heroína trágica. Se la calificó abiertamente de víctima de las circunstancias. Era como si la familia real hubiera hecho todo lo posible para desfavorecer a una mujer noble y verdaderamente entregada a su marido, mientras que el propio Carlos nunca la había amado, apegado a Camilla Parker Bowles, con quien se le había impedido reunirse durante años. Pero hay otra opinión, que Lady Di fue una hábil manipuladora, aunque cometió graves errores estratégicos en su camino hacia el popular título de Reina de los Corazones del Pueblo. Es posible que los errores se debieran a una emotividad excesiva y a una psique inestable. Su vida terminó trágicamente el 31 de agosto de 1997, justo un año después de su divorcio oficial del príncipe de Gales, aunque en realidad su matrimonio se había roto mucho antes. En sinceras entrevistas concedidas en los años 90, Diana relató las duras pruebas de la unión y cómo cada traición de su marido la sumía más en la depresión. Pero si Diana era consciente de la infidelidad de Carlos, ¿por qué sufrió humillaciones durante 15 años? ¿Y si hubieran roto antes? ¿Es posible que hubiera evitado la serie de desgracias que la siguieron hasta su muerte? Desde muy joven, Diana soñaba con casarse con un príncipe, leyendo novelas de amor de Barbara Cartland. Una de estas novelas, titulada simbólicamente La novia del rey, describía sueños similares a los de la propia Diana. Sin embargo, la realidad distaba mucho de sus sueños. A primera vista, Diana parecía la pareja perfecta para el heredero al trono. Un pasado aristocrático, una buena educación y un trabajo como auxiliar de guardería. Pero el príncipe Carlos estaba interesado en otras mujeres, especialmente en Camilla Rosemary Shand, con quien mantuvo un romance desde principios de los años 70. Sin embargo, Camilla no era adecuada para el papel de novia en opinión de Isabel II. Cabe destacar que al principio, Carlos no se fijó en Diana, sino en su hermana mayor Sara. Su romance se desarrolló rápidamente, y los medios de comunicación profetizaron una boda rápida, pero todo cambió tras una declaración descuidada de Sara en una entrevista. Dijo que no le importaba con quién se casara, si con un basurero o con un príncipe, siempre que hubiera amor. Esta comparación enfureció a la familia real, y Carlos rompió la relación, diciendo que Sara había hecho algo inimaginablemente estúpido. En ese momento, Diana entró en escena, y circularon rumores de que sus familiares habían hecho todo lo posible para que estuviera en el lugar adecuado en el momento adecuado, atrayendo la atención de Carlos. Cuando la prensa se enteró del nuevo favorito, el príncipe Felipe exigió a su hijo que defendiera el honor de Diana, con cuyo nombre habían especulado los periodistas. Carlos no tardó en responder. El compromiso tuvo lugar y Diana recibió un anillo de zafiro y 14 diamantes. Muchos pensaron que estaba emocionada ante la perspectiva de un matrimonio exitoso, pero más tarde se supo que Diana se sentía, como ella misma dijo, como un cordero al matadero caminando hacia el altar. Se creía que antes del matrimonio, Diana no sabía nada de la aventura de Carlos con Camilla, pero esto difícilmente podía ser cierto, dado que su relación estaba en los periódicos. Quizá esperaba poder eclipsar a su rival, pero la realidad era otra. Tras el compromiso, Carlos se fue de gira por Australia y Nueva Zelanda, dejando a Diana sola para hacer frente a los ataques de los periodistas. Se sintió aún más sola en el Palacio de Buckingham. En esa época, comenzaron sus primeros problemas de salud. Bulimia, desencadenada por las palabras de Carlos sobre su figura.
A partir de entonces, los vómitos se hicieron habituales y la acompañaron hasta su boda, cuando ya había perdido 15 centímetros de volumen. Otra tragedia para Diana fue el descubrimiento del brazalete que Carlos había planeado regalar a Camila poco antes de la boda. La joya era un símbolo de sus continuos sentimientos por Camila, y Diana se dio cuenta de que su matrimonio estaba condenado al fracaso. Carlos no se mantuvo en contacto con ella durante la gira, pero en cuanto Camila enfermó, le envió flores inmediatamente. Carlos encontró una oveja de sacrificio, una virgen a la que sacrificar. Estaba obsesionado con la idea de casarse y apaciguar así a su madre, cuenta Diana en sus memorias. Sin embargo, a pesar de todas las señales preocupantes, Diana decidió casarse, aún sabiendo de los sentimientos de su marido por otra mujer. La boda del siglo tuvo lugar el 29 de julio de 1981. La majestuosa ceremonia y el icónico vestido de Lady Di impresionaron al mundo entero. Pero para la propia Diana fue un día de miedo y dudas. La luna de miel no trajo alivio. En lugar de un retiro romántico, los recién casados tuvieron que participar constantemente en actos oficiales. El estado mental de Diana se deterioraba y su bulimia era cada vez más incontrolable. Sufría celos de Camila y soledad en su matrimonio. El príncipe Carlos, en lugar de apoyar a su esposa, se mostraba cada vez más distante y pronto Diana se enteró de su renovado romance con Camila. En 1984, Diana se quedó embarazada de su segundo hijo y durante un breve periodo, las relaciones con Carlos mejoraron. Sin embargo, poco después del nacimiento del príncipe Harry, la pareja volvió a distanciarse. Diana se sumergió en la maternidad, lo que la alejó aún más de su marido. En 1986, Carlos volvió a salir con Camila, lo que acabó por destruir el matrimonio. A pesar de todas las humillaciones, Diana dudaba en divorciarse. Hubo varias razones por las que toleró el matrimonio. En primer lugar, el sentido del deber hacia la familia real y la sociedad era demasiado fuerte. El divorcio se consideraba una desgracia, especialmente para un miembro de la familia real, y Diana no quería ponerse en peligro ni a sí misma ni a sus hijos. En segundo lugar, temía perder la custodia de sus hijos tras el divorcio. Además, su condición de princesa y su pertenencia a la familia real brindaron a Diana oportunidades únicas de caridad e influencia en la comunidad mundial. Por ejemplo, en 1987, se implicó activamente en la lucha contra el SIDA, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en visitar un pabellón para pacientes con la enfermedad. En 1986, sin embargo, la paciencia de Diana había llegado a su límite, y ella misma empezó a buscar consuelo por su cuenta. Su romance con el profesor de equitación James Hewitt se convirtió en uno de los temas más discutidos en la prensa británica. Aunque Diana no ocultó su relación con él, siguió manteniendo su matrimonio con Carlos. A principios de los años 90, el matrimonio entre Carlos y Diana se había roto definitivamente. Ambos cónyuges no ocultaron sus aventuras amorosas, y todo se hizo público. La prensa habló de sus vidas privadas y los escándalos que rodeaban a la familia real no hicieron más que intensificarse. En 1992, los cónyuges se separaron, pero no se divorciaron oficialmente. Diana, según los biógrafos, no buscaba una ruptura total de las relaciones y se adaptaba a la situación de parejas separadas que se reúnen solo en actos oficiales. Sin embargo, sus francas entrevistas y la recolección de trapos sucios sobre la familia real se convirtieron en la causa de otro conflicto. En 1995, tras la escandalosa entrevista de Diana en la que revelaba su angustia y las infidelidades de Carlos, la reina Isabel II insistió en el divorcio. El 28 de agosto de 1996, Diana se convirtió en una mujer libre, pero describió el día como uno de los más duros de su vida. Tras su divorcio, Diana siguió haciendo obras de caridad, viajó y buscó encontrarse a sí misma en una nueva vida, pero su soledad e inestabilidad emocional siguieron persiguiéndola. Los intentos de establecer una vida personal fueron infructuosos, y cada nueva novela iba acompañada de escándalos. Diana murió en un accidente de coche el 31 de agosto de 1997 en París. Muchos siguen considerando que fue un accidente, mientras que otros creen en teorías conspirativas que afirman que su muerte fue deliberada. La historia de Diana es la tragedia de una mujer que se convirtió en víctima de sus propias ilusiones y de una sociedad que depositó en ella una carga imposible de expectativas. A pesar de todos sus logros y contribuciones a la caridad,
Diana nunca pudo encontrar la felicidad y la paz. Su vida y su muerte siguen siendo un recordatorio de lo fácil que es convertirse en rehén de las circunstancias y de los propios sueños.